Sí, vamos a buscar el libro Segunda Corintios. El libro Segunda Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5. Sí, desde verso 13 hasta 21. Sí, Segunda Corintios, capítulo 5, verso 13 a 21, si yo leo. Segunda Corintios 5, verso 13. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pues hemos hecho justicia de Dios en él. Sí, hasta aquí leímos. Sí, por 4 días, ¿verdad? Si Dios permite, estaremos compartiendo la palabra de Dios para buscar, ¿verdad? Mejor y mayor crecimiento de nuestra fe, ¿verdad? Por este seminario, para mayor bendición para todos nuestros hermanos de la Iglesia Liberia. De vez en cuando, ¿verdad? De vez en cuando, cuando uno predica el Evangelio siendo salvo, se ha renacido, ¿no? Si siendo salvo ya uno, si obviamente gran sed y gran anhelo tiene para compartir este Evangelio, ¿no? Porque sabe que uno no hay otra manera para llegar al reino de Dios, sino por el Evangelio de Cristo, que es el poder para salvación a todo aquel que cree. Y por eso, y siendo renacido, ¿verdad? Constantemente nace, ¿verdad? Nace esa gana, esa sed de compartir la palabra y el Evangelio constantemente, ¿no? Y de vez en cuando nosotros compartimos y después evangelizamos a uno, y se confunde también un poco, ¿verdad? Si sean realmente esa persona salva ya o no, ya renacida ya o no, ¿verdad? Y de vez en cuando se ve un poco de confusión en este punto, ¿no? Y escuchando lo que dice, ¿verdad? Escuchando lo que dice, sí, parece hermanos o hermanas, pero viviendo, ¿verdad? Lo que vive uno, no sé si eres hermano verdadero o todavía no, o una hermana renacida o todavía no, ¿verdad? Desde cuando uno, sí, llegan a alguna confusión, ¿verdad? Y porque también el apóstol Pablo también estaba muy preocupado por causa de su pueblo Israel, ¿verdad? Entonces ellos súper creyentes, ellos sí creen en Dios, ellos siguen la palabra y también buscan la santidad en su vida, ¿verdad? Para no pecar. Y una otra manera, ¿verdad? Ellos sí, realmente por ser creyente en Dios,
y hasta practicantes según la ley, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo estaba muy preocupado por ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Son hijos de Dios o no? Ellos son salvos o no, ¿verdad? Por eso el libro Romanos capítulo 10 están hablando, sí, ese motivo de preocupación que el apóstol Pablo tenía hacia su pueblo, Israel. ¿Cuál es la preocupación? Poquito vemos acá, el libro Romanos, antito de Corintio hay, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 10. Verso 1 dice así. El libro Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, así dice. ¿Cuál es la preocupación que el apóstol Pablo tenía hacia su pueblo, a su paisano israelita? Ellos sí no se sujetan, dice, no se sujetan a la justicia de Dios, sino ellos establecen, ¿verdad? Procuran establecer la suya propia, su humana justicia, su propia justicia, ¿no? Porque y ahí están marcándose total, ¿verdad? ¿Quién es lo que pertenece a Dios o los otros que no a Dios? Aunque son creyentes o congregantes o practicantes aparentemente, ¿verdad? Pero interiormente uno que no pertenece a la justicia de Dios o no la tiene, ¿verdad? Aún no de Dios, dice, aún no de Dios. ¿Cuál es el problema del pueblo de Israel como hebreos, judíos? Ellos procuran, ¿verdad?, para establecer su propia justicia, según la ley. ¿Sí? Por eso ellos constantemente de una u otra manera procuran para, ¿verdad?, cumplir la ley, para establecer su propia justicia. Por eso la apariencia, ¿verdad?, la apariencia es muy parecida a uno que está guiado por el Espíritu Santo. Uno que procura con su propia obra, ¿verdad?, haciendo justicia para no pecar. Parecido, ¿verdad?, aparentemente, pero interiormente totalmente diferente. Porque uno pertenece a la justicia de Dios por la cual uno llega a ser, ¿verdad?, justo, ya santo, ya limpio. No hicieron nada, pero gratuitamente ya tiene algo muy grande en su propio corazón, ¿verdad? Y hasta convicción total de llegar al reino de Dios. Y ya está con la justicia de Dios, está limpia su conciencia, libre de su conciencia. No tiene ninguna, no tiene ya como deuda, ¿verdad? No tiene ya culpabilidad ante los ojos de Dios, porque Cristo por su sangre derramó, su sangre me lavó, me limpió, ¿verdad? Me hizo libre, me hizo justo, me hizo santo, me hizo perfecto, por su obra perfecta. Por eso el justo verdadero que tiene ese secreto de la justicia y secreto de la fe, ¿verdad? Por ello uno llega a ser justificado, obteniendo la justicia de Dios revelada en el Evangelio, en el cual uno cree gratuitamente solo por fe, obteniendo la justicia de Dios se hace justo como Dios. Porque esa justicia, no justicia de alguien. Yo hice esto, yo, no existe esto. Totalmente lo que hicimos en nuestra vida, totalmente pecar y pecar y pecar. Por eso dice la Biblia, Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 3, verso 23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero verso 24, ¿qué dice? Siendo justificado gratuitamente, ¿no? Gratuitamente. Pues acá Romanos capítulo 3, un poco vemos, como ya estamos en el libro Romanos capítulo 3,
Verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso, y según el punto de vista de Dios, ¿verdad? Por cuanto dice, todos pecaron. Desde que nace uno ya con pecado, nace gratuitamente, ¿verdad? Gratuitamente, sin cesar uno peca y peca y peca. Vivir un pecador ante los ojos de Dios es el pecar. Tal como, ¿verdad? Uno nace con pecado. Entonces, en donde quiera que uno vaya, ¿verdad? Siempre está, ¿verdad? Llevando una vida inmunda ante los ojos de Dios, porque carga en su pecado, en su corazón. Toca cualquier cosa, habla de cualquier cosa, anda por donde quiera, habla con cualquier persona, ¿verdad? Siempre un pecador lleva una vida inmunda constantemente. Por eso en la Biblia están hablando, ¿verdad? Cualquier persona que toca, ¿verdad?, lo muerto y después toca otra cosa, se ensucia. Se hace toda la cosa que toca un hombre que tocó al muerto, ¿verdad? Se hace inmunda. Cualquier cantidad de cosas. Una mujer de flujo de sangre también, ¿verdad? Si toca cualquier cosa está ensuciando. Así que seres humanos ya nacen en el mundo como tal, ¿verdad? Uno que pertenece al diablo, con el pecado, como si fuera una mujer de flujo de sangre. Entonces constantemente toca cualquier cosa, hace inmundo, hace sucio, ¿verdad? Así que nosotros, ¿verdad? Tal como nacimos como pecador por un hombre, Adán, totalmente bajo la maldición, desechado ante la presencia de Dios por causa del pecado. Haga lo que haga. Siempre uno está, ¿verdad?, en su inmundicia y siempre está pecando y haciendo maldad. Un día, ¿verdad?, un joven rico preguntó a Cristo, San Mateo capítulo 19, ¿verdad? El maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Así preguntó. ¿Qué bien haré? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cristo, ¿cómo dijo? ¿Cómo respondió? ¿Por qué tú me llamas? ¿Por qué tú me llamas bueno? Porque este joven de rico llamó a Cristo, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cristo le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo tú me llamas bueno? ¿Por qué me llamas tú buenas? Bueno. Ninguno es bueno, sino solo uno. ¿Quién? Solo Dios. Dios solo bueno. ¿Tú eres Dios? No. Entonces tú eres malo. Eso significa, ¿sí o no? ¿Tú eres Dios? No, Señor. Porque el único Dios es el bueno. Solo Dios bueno. ¿Por qué tú me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno Dios. Entonces, ¿Cristo no es bueno? Sí, Cristo es bueno, ¿eh? Cristo es mismo Dios encarnado, ¿verdad? Pero como que este joven rico ve a Cristo como un maestro más, entre muchos maestros de intérprete de la ley, muchos maestros que enseñan, ¿verdad?, la escritura, él consideró a Cristo uno de ellos, ¿sí? Cristo obviamente es el mismo Dios encarnado, Él es el perfecto, santo, justo. Entonces él, viendo a Jesús como uno de los maestros, maestro bueno, ¿qué bien haré yo para tener la vida eterna? Cristo dice, ¿por qué tú me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Si tú después dice, ¿verdad? Si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dice, guarda los mandamientos. ¿Qué es? No matarás, no hurtarás, y no adulterarás, no mentirás, ¿sí? Y también honra a tu padre y tu madre. Entonces este joven como dijo, sí, yo he guardado desde mi juventud todos estos mandamientos. Entonces el Señor dice, aún te falta algo. Vende todas tus posesiones y vende todas tus posesiones, ¿verdad? Reparta con todos los pobres y tú me sigues.
yo te recompensaré. Entonces, eres el bueno, entonces ¿cómo no puede vender todas sus posesiones para repartir con sus vecinos que andan con pobreza, con dificultad económica? Como él considera de sí mismo bueno, yo soy bueno, Jesús también bueno, pero él es un poco más sabio que yo, porque él conoce cómo es el camino de la vida eterna. Entonces, él me enseña, yo lo guardo, lo que, ¿verdad?, me falta. Entonces, yo haré para obtener la vida eterna. Pero Cristo está hablando, ¿verdad?, es algo que nunca él imaginaba. Vende todo lo que tú tenés y reparta con todos los pobres, y tú me sigues. Yo te recompensaré, ¿verdad?, en el reino. Él siendo rico, muy rico, entretecido, él volvió, así dice, entretecido, ¿por qué no puede vender? Si él pudiera amar a su prójimo como a sí mismo, ¿por qué no, verdad? Pero siendo él rico, muy rico, un hombre muy rico, vender todo y repartir con todos los pobres, imposible. Entretecido él volvió, dice. Por eso, según ese pensamiento de él, el joven rico, muchos judíos pensaban así, ¿verdad? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué haré yo? Obtener la vida eterna. Esto es, ¿verdad?, y la mente de los judíos. ¿Haciendo qué cosa? ¿Cómo se llama? Entraré en la vida eterna. Así él pregunta del joven rico, muy parecido de todo el pueblo de Israel de esa época, ¿verdad? Por eso Pablo estaba súper preocupado, porque la salvación absolutamente gratuita. Entonces, para obtener esa salvación gratuita, ocupa, ¿qué? Corazón digno para la misericordia. ¿Quién es el que ocupa la misericordia? ¿Quién es el apto? ¿Quién es el de corazón apto para misericordia? Uno que no merece nada absolutamente. Así que súper completo, pecador, si uno puede alcanzar a la misericordia. Porque la salvación es por medio de la misericordia, por la gracia de Dios. Por otra manera, Dios nunca trabaja. Entonces, este joven rico, ¿verdad?, cuando se entiende que no puede, entretecido volvió. Ese tiempo muy importante, ¿verdad? Mira, yo no puedo. Ahí ya inicia, ¿verdad? Inicia de búsqueda verdadera hacia Dios. Yo no puedo, ¿verdad? Porque tengo mucha posesión, aunque yo quiera, pero no puedo, ¿verdad? Este dinero como yo he ganado, con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, con tanto, ¿verdad?, sacrificio, ¿cómo yo podría repartir esto, ¿verdad?, como si fuera nada, ¿verdad?, con todos los pobres? No puedo. Entonces uno tiene que ya profundizar meditando quién soy yo. Bueno, yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, como la ley manda. Yo puedo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente. Si así yo puedo amar a Dios. No. Yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. No. Entonces, ¿qué? Uno es inútil. Absoluto pecador, ¿sí o no? Egoísta, malo. Pues así Cristo quiere llevar el fondo de corazón de este joven rico, ¿verdad?, que entienda que es el malo. Totalmente va con la maldición. Totalmente es inútil en hacer buena obra. Para generar, ¿verdad?, para generar el arrepentimiento verdadero. Cuando, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, el Juan Bautista, saliendo del desierto, ¿verdad?, empieza a predicar ante todo el pueblo público, ¿verdad?, que dijo, primera palabra que salió de su boca, arrepentíos, arrepentíos y creed en el evangelio, así dijo, ¿no? Arrepentíos. ¿Quién puede arrepentirse? Uno que es tan guapo, uno que es tan perfecto, uno que es tan bueno, uno que es tan sincero, uno que es tan justo. ¿Cómo arrepentirse? Pero constantemente la palabra de Dios que salía de la boca de Juan el Bautista funcionaba como
palo, como martillo, como, ¿verdad?, espada, como fuego para quebrantar el corazón de uno, para mostrar su posición, posición, ¿verdad?, real. Muchos estaban en su mundo imaginario, yo soy bueno. Como este joven de rico, yo soy bueno. Y Jesús también bueno. Entonces me enseña qué tenga que hacer yo. Porque yo soy bueno, yo hago todo. Lo que Dios me manda todo. Porque hasta, ¿verdad?, estaba súper equivocado, él podría guardar los mandamientos. Desde mi juventud he guardado, ¿qué me falta? Así pregunta. Esa es una imaginación, no es una realidad. ¿A quién Cristo vino? ¿A los buenos o malos? A los malos. ¿A quién Cristo vino a salvar? ¿A los pecadores o justos? A los justos. ¿Sí o no? ¿A quién Cristo vino para sanar? ¿A los enfermos, a los sanos? A los enfermos. Pero mucha gente hoy en día que está súper bien, justo, bueno, sano, así que no ocupa a Cristo. Cada uno tiene, ¿verdad?, su propia manera, su propia, ¿verdad?, sí, su propio camino para resolver cada problema, cada situación, cada cosa, ¿verdad? Por lo cual no hace falta buscar a Dios. ¿Por qué buscar a Dios? Yo tengo mi poder, yo tengo mi justicia, tengo mi camino, tengo mi propia manera de resolver cada cosa. Así uno no busca a Dios de todo corazón final, ¿verdad? Por eso, en este punto Pablo estaba súper preocupado, ¿no? Pueblo de Israel, ellos tienen la ley, tienen profecía, profeta, maestros, y hasta Cristo llegó a su tierra para enseñar y mostrarle todo, pero no son salvos. ¿Cuál es su problema acá? Romanos capítulo 10 dice, el libro Romanos capítulo 10, como recién vimos, el libro Romanos capítulo 10, verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está el problema de todo el pueblo de Israel. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Ellos procuran establecer su propia justicia. Entonces la mano de Dios, ¿cómo va a actuar? Para destruir la justicia de uno, haciendo a uno totalmente, ¿verdad?, mostrando a uno que son total pecadores, total malos, total muertos, para que sean arrepentidos. No solo reconocer el pecador, ¿verdad?, sino que entienda que no tiene ninguna manera en sí para ser salvo. ¿Sí? Por eso ya uno total, ya pecador y muerto, y luego ahí tocaría la misericordia de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a ser salvos, así llegamos a ser salvos, ¿sí o no? Uno entiende que es pecador y también sabe que en sí no hay manera. Yo hice oración de fe aceptando a Cristo como mi Salvador, pero no me funcionó porque sigo siendo pecador. Pido perdón toda la vida, pero sigo siendo pecador. Intento guardar la ley, pero sigo siendo pecador. Congrego, diezmo, hago todo, pero sigo siendo pecador. Final se da cuenta de que todo lo que ha hecho no vale nada para limpiarse, liberarse del pecado. Creen en Dios, sí, también. Pero al final no viene el resultado poderoso, cambiando, transformando a uno, ¿verdad?, limpiando a uno total de su pecado y transformando como nueva criatura en Cristo. No fue.
Por eso uno ya cuando llega total, desesperados, totalmente angustiados, quebrantados, bien, ¿verdad? Ya muertos y reconociendo pecador, ¿cómo hago con mi pecado? Por eso ahí viene búsqueda, ahí viene, ¿verdad? Buscar a Dios. Señor, por favor, ayúdeme. Naturalmente, ¿verdad? Naturalmente el ser humano no busca a Dios, dice. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que en el mundo no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Romanos capítulo 3, versos 10 a 12, ¿verdad? Naturalmente no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda tampoco. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles total. Eso es la realidad, ¿verdad? Pero cuando ya el Dios empieza a trabajar en nuestro corazón, quiere salvar, quiere, ¿verdad?, rescatarnos, Él, ¿verdad?, toca fondo de nuestro corazón, haciendo sufrir, pasar, ¿verdad?, quebrantos y gran tristeza, gran dolor, humillándonos totalmente, final, ¿verdad? Y nos hizo buscar a Dios. Por eso uno gimiendo ante Dios, Señor, sálvame por favor, ayúdeme por favor. Soy pecador, sálvame Señor de todos mis pecados para que no vaya al infierno, sino al cielo. Viene gemido, ¿sí? Gemidos. Y luego, uno buscando a Dios con corazón quebrantado, ya bien sedientos, hambrientos y bien quebrantados, sufridos. Uno naturalmente buscaba a Dios cuando estaba súper bien, nunca buscaba a Dios, pero ahora busca y busca y busca. Ahí está el gran sincero amor de Dios para nosotros, ¿verdad? Final entonces uno y corazón ya dispuesto para escuchar el evangelio, un día recibimos la salvación, ¿no? Señor dice, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura, dice, nueva criatura. Entonces, fuera de Jesucristo, todo criatura antigua, criatura corrompida. O sea, poquito aquí vemos, hablando de judío, ¿verdad? Más complicado en este punto, judío ya conocedor de Dios. Según esa preocupación que apóstol Pablo expresa, Romanos capítulo 10, verso 2, ¿verdad? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujeto a la justicia de Dios. Esta situación está como explicando muy bien, ¿verdad? En el libro Hebreos. Vamos a ver un poco el libro Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice así, yo leo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Según la ley, ¿verdad? No se muda ni un tilde ni un punto de la ley, tal como está escrita según la ley, ¿verdad? Y según la transgresión fue retribuidos, cada uno castigados. Y verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Así que cuando se predicaba el Evangelio, ¿verdad? Primero Cristo vino aquí en la tierra.
y mostró todo su poder y autoridad y glorias. Él hizo todo milagros, señales, prodigios que nadie puede hacer, solo el Hijo de Dios. Aunque Cristo no vino para hacerlo, ¿verdad? Pero Cristo hizo cantidad de milagros, señales, prodigios, incontablemente ante todo el pueblo de Israel, para que ellos vieran de todos. ¿Cuál es el fin de haber hecho todo de obra sobrenatural? Que crean todo, ¿verdad? Que Cristo es el Hijo de Dios y que reciban la salvación por la fe en el Evangelio de Cristo. ¿Quién estaba privilegiado total en esto? Ver, oír, palpar al Verbo vivo y encarnado y manifiesto ante todos los judíos. Cristo no estaba andando por ahí en Liberia, ¿no? Cristo estaba andando en Guanacaste. No, ninguna vez llegó aquí Cristo físicamente aquí, ¿verdad? Cristo estaba en la tierra de judíos, en la tierra prometida. Ahí Cristo, ¿verdad?, manifestaba de todos. Entonces, ¿cuán gran privilegio tiene los judíos, verdad?, por tener a Cristo en el medio de ellos. Ellos vieron a Cristo, palparon a Cristo, oyeron a Cristo. Todo panorama con su propio ojo. Vieron, oído, con su oído oyeron, con su mano palparon. Experimentaron ellos total Verbo vivo. Pero que acá dice verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros, judíos, verdad? Si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo descuidaron? Pueblo de Israel. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué está hablando? Los judíos vieron todo, palparon y como experimentaron todo. Con su mano palparon todo experimentaron 100%, pero ellos descuidaron. ¿En qué sentido descuidaron? Pecando. Después de haber recibido la salvación, pecando de nuevo. ¿Cómo descuidaron una salvación tan grande? No se sujetaron a la justicia de Dios. Sencillamente, ¿verdad?, cambiando, ellos no creyeron. Todo vieron, todo palparon, ¿verdad? Todo espectacularon, todo, ¿verdad? Pero no creyeron. Por lo cual ellos descuidaron una salvación tan grande. Aquí Hebreo constantemente, repetidamente están hablando así, ¿verdad? Hebreo capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos, descuidamos una salvación tan grande? La cual, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Descuidaron. ¿Cómo? Conociendo todo, viendo toda, ¿verdad? Pero al final no creyeron. Así están hablando Hebreo capítulo 4, también lo mismo, ¿verdad? Temamos. Hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? Judíos, como muchos hoy en día creyentes como judíos, conocen, creen mucho, ¿verdad? Pero está pasando algo peligro, ¿no? Hebreo capítulo 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros permanezca no haberlo alcanzado. Hay posibilidad, hay promesa todavía, ¿verdad? Para todo, para que puedan entrar en el reposo verdadero con la gloria de Dios. Pero aquí verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por lo oír acompañada de fe en los que la oyeron. Otra vez apóstol Pablo dice, ¿verdad? Problema del pueblo de Israel que fue, no creyeron. Algún grupo sí, ¿verdad? Toca esa bendición hasta llegar a creer. Disfrutan, ¿verdad?, la vida eterna, el reposo verdadero.
la santidad, justicia de Dios y llevar una vida como nueva criatura completamente. Sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Según producción, Espíritu Santo que da constantemente uno ya nueva, ¿verdad? Visión, nueva fe, nuevo corazón, nueva vida. Constantemente se renueva la vida, constantemente según la voluntad de Dios. Como un bebé nace con vida, tomando leche crece. Se viene transformación, cambio, constantemente, ¿verdad? Y crecimiento y llevar frutos. Pero algunos estando misma tierra, viendo mismos, igualito que otros, ¿verdad? Que creyeron todo igual, pero por falta de fe no se cambia nada. Verso 2, por eso dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿En qué sentido? Por lo oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pues aquí, ¿verdad? La fe, una como mínima cosa aparentemente, la fe no tiene peso. Pero ahora, ¿verdad? El que tiene fe, el otro que no la tiene, absolutamente diferente ya. Constantemente Hebreo están hablando de este punto. Por eso conocer es una cosa, creer otra cosa. Uno conoce todo, pero no cree que vale. La fe es la certeza, ¿sí o no? La fe es la que manda. La fe es la victoria. La fe con la cual el Espíritu Santo trabaja fluidamente. Así que la fe, invisible, sin peso, sin figura, pero esa fe manda todo. Con ella, sin ella, totalmente diferente. Todos oyeron igual que otros, ¿verdad? Pero a ellos no le aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por lo oír acompañada de la fe. En los que la oyeron, dice. Hebreo capítulo 6 dice lo mismo, también, ¿verdad? Profundizando un poco más, dice, Hebreo capítulo 6, verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, participaron del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Así que les gustó la buena palabra de Dios y los poderosos y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimientos, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pregunto, ¿qué significa recayeron? Participando de todos y recayeron. Para ellos hay, ¿cómo se llama? Posibilidad de recuperarse, ¿o no? Dice verso 1, ¿verdad? Desde verso 1 a 5, ¿verdad? Debe haber todo experimentados y recayeron. Y sean otra vez renovados para arrepentimiento, ¿verdad? Aquí, poquito vemos versículo 4, ¿verdad? Una oración completa es muy larga, 4, 5, 6. Una oración es una oración, ¿verdad? Con varias, ¿verdad? Explicaciones. Verso 4, porque es imposible. Está hablando de imposibilidad, ¿verdad? Porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don espiritual y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venideros, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso es imposible, dice. ¿Sí? Recayeron. Por eso ya imposible, ¿eh? ¿Qué? Otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Cómo es recaer? ¿Ustedes recaen o no? ¿Sabes cuándo se recaen o no? ¿Sí? Nunca se recaen. Se recaen. ¿Sí? Aquí dice, debe haber pasado todo esto, ¿eh? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra, buena palabra de Dios, hasta gustarse, ¿verdad?, de toda la palabra de Dios, porque ellos experimentaron total. Y los poderes del siglo venideros, hasta el futuro, ¿verdad? Ellos experimentando de todos y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso es imposible, como dice el verso 4, porque es imposible que largamente explica, ¿verdad? Y recayeron y sean imposible, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso es imposible, dice. ¿De qué está hablando acá? Poco complicado. Pregunto primero, ¿ellos son salvos o no? ¿Ellos son salvos o renacidos o no? Vamos a votar entonces. ¿Ellos son salvos? Ellos no son salvos. No tengo manos. Soy rebelde, no voy a expresarme. No me pregunten nada, yo no contestaré nada. Así está bien sentado. Otra vez, ¿ellos son renacidos? ¿O todavía no? No, ¿por qué entonces ellos, por qué dice así verso 4, Verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, hasta don también ellos experimentaron, ¿sí? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ellos participaron del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la palabra, buena palabra de Dios, le gustaron, contento estaba con la palabra de Dios. Y hasta que los poderes del siglo venideros. Wow, entonces viene poder, ¿verdad? En un futuro, el cielo, un reino eterno. Final y recayeron. ¿Qué son? ¿Salvos o no? Sin ser salvos, ¿cómo pueden participar? ¿Cómo pudieron ser iluminados, gustaron del don del Espíritu Santo y ser hechos partícipes del Espíritu Santo? Espíritu Santo, ellos experimentaron, participaron del Espíritu Santo y asimismo gustaron de buena palabra de Dios y hasta poder del siglo venidero experimentaron. No son de salvo ellos. ¿Sí o no? Sí. Otra vez votamos. Son salvos. Alza las manos. Sí, vamos. No, ellos no son salvos. Alza las manos.
Sí, ahora casi mitad y mitad, ¿eh? Sí, aquí, ¿verdad? Este tema poco complicado, ¿verdad? Porque, wow, entonces ellos que son, ya son salvos, ¿no? Porque verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, así que sin que sean salvos, ¿cómo participar del Espíritu Santo? ¿Verdad? Y asimismo gustaron de la palabra, buena palabra de Dios. Entonces ella escuchando la palabra, le gustaba la palabra y seguía la palabra de Dios. Y hasta, ¿verdad? Los poderes del el siglo venidero experimentando con mucha esperanza. ¡Wow! Entonces al cielo. Y también hasta poder del siglo venidero. Viene ya milenio. Cristo regresa. Vamos a entrar en el reino de Dios. Pero al final recayeron. Por eso es un poco complicado este verso, este punto, esta parte, ¿verdad? Pareciera que son salvos y pareciera que no. Sí, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Si aquí todos estamos como alumnos, ¿sí o no? Para estudiar, sí, puede equivocarse, de vez en cuando discernimiento, pero seguir aprender más y más es lo más importante, ¿eh? Verso 6 otra vez. Y recayeron sea otra vez renovados. Por eso, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Esto con qué palabra se conectaría? Aquí verso 4, porque es imposible, ¿verdad? Imposible. ¿Qué es imposible? Sean otra vez renovados. ¿Entiende? Para arrepentimientos. Así que no hay arrepentimiento en este caso. Y crucificando de nuevo para sí mismos a quien, al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Después se explica 7. ¿Por qué? Explica, ¿verdad? Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Así que la tierra que bebe la lluvia y la tierra que absorbe, ¿verdad? La lluvia que viene del cielo, recibe bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Produce qué? Produce hierba provechosa a aquellos labradores, ¿verdad? Por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero 8, pero la que produce ¿qué? Recibiendo la lluvia, ¿verdad? Que la que produce espino y abrojo es reprobada. Esta próxima es ser maldecida, dice. Está próxima a ser maldecida. Su fin es que será quemada, dice. Aquí, ¿verdad? Capítulo 6, están hablando enorme privilegio y bendiciones que Dios permitió a los hebreos. ¿Sí? Por ejemplo, acá, toda la palabra tal como, ¿verdad? Está escrita, por ejemplo, capítulo 6, verso 1 a 3. Por ejemplo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ya está firme, toda la palabra, ¿verdad? Doctrina de Cristo firme, no se cambia. Y vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obra muerta de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos. No único bautismo, muchos tipos de bautismos se hablan en la Biblia, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y después dice, ¿verdad? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don espiritual y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra, buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ese privilegio tan enorme tocó a los hebreos, a los judíos.
¿De quién tierra Cristo llegó? En la tierra de los hebreos, ¿sí o no? Cristo nace en su tierra, fue criado, con 30 años fue bautizado. Cristo fue tentado por el diablo en el desierto por 40 días y noche, y luego Cristo llama a sus discípulos, 12 discípulos, caminando con ellos, enseñando a ellos, ¿verdad? Cristo incontablemente manifestaba su poder, milagro, prodigio, señales, haciendo ¿qué? 5 panes de cebada, ¿verdad? Con 2 pececillos, Cristo multiplicándolos, ¿verdad? Alimentó 5,000 hombres. Convirtió agua en vinos. Cristo camina sobre la faz de la tierra, del agua, del mar. Cristo, ¿verdad? Y como resucitaba a los muertos, sanaba a todos los enfermos. Y echar demonio, ¿verdad? Cualquier cantidad de demonios, ¿verdad? Ante Cristo fueron sometidos, total sujetados. Se dominaron total por Cristo. Y Cristo, ¿verdad? Y hasta mostrar su segunda venida, ¿verdad? Sobre el monte de transfiguración. Ante su discípulo Pedro, Juan, Jacobo, mostró su segunda venida así, cortando, ¿verdad? Manejando libremente el tiempo. Pegó, primer venida de Cristo y segunda venida pegó, presentó ante sus 3 discípulos. ¿Qué Cristo no hacía? Todo tipo de milagro en la tierra de los hebreos. Cristo manifestó. Y luego Cristo final murió crucificado, ¿sí o no? Manifestando su gran amor inmenso. Y murió, fue sepultado. Y al tercer día resucitó, 40 días mostrando su resurrección ante todos sus creyentes y subió al cielo, dejando promesa que iba a venir. Iba a regresar Cristo por Espíritu Santo, por el Consolador. Y el día 20 Pentecostés, el Espíritu Santo llegó. Y por Espíritu Santo que llegó el día 20 Pentecostés sobre 120 justo, ¿verdad? Y se manifestaba otra maravilla más todavía. ¿Sí o no? Pedro sana, ¿verdad? Un paralítico y se levanta como si fuera, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Que sanaba. Pedro sanaba, Pedro, Juan. Pablo también, ¿verdad? Sanando cuántas personas que se acercan. Cualquier cantidad de, ¿verdad? Milagro manifestaba. Caso de Dorcas, por la oración de Pedro, ella resucitó, ¿sí o no? Igual que a Cristo, Espíritu Santo manifestaba por medio de los apóstoles. Por eso, hecho de los apóstoles, hecho del Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de los apóstoles. El Espíritu Santo se manifestaba en el libro Hecho, sin cesar después del día 20 Pentecostés. Por Cristo, por el Espíritu Santo constantemente. ¿Qué más? Hasta ellos en un tiempo palabras, ¿verdad? Le gustaron contento. Cuando Cristo entró en Jerusalén, ¿verdad? Todo poniendo palmeras, ¿sí o no? Estaba dando bienvenido, victoria, Hosanna, ¿sí o no? Contento. Como ayunando, ¿verdad? 3 días en el desierto. Estaba bien sumergido en la palabra, buena palabra de Cristo. Ellos escuchando, se olvidaron de hambre. ¿Le gustaron? Buenísima palabra del Señor y milagros, señales. Todo ello con esto, todos estaban bien emocionados. Viendo maravilla del Espíritu Santo que se manifestaba por los apóstoles, totalmente ellos atónitos. Escuchando la lengua en que hablaban todos los apóstoles, que ellos estaban atónitos. Final, aquí Hebreo capítulo 6 está hablando que recayeron. ¿Qué es el sinónimo recayeron? No creyeron. Así ellos no son salvos. Todos ellos vieron, experimentaron de todo. Le gustaron todos. Que Cristo y el Espíritu Santo manifestaba. Pero al final recayeron, no creyeron. Como si fuera la tierra que produce espino y cardo. No hierba provechosa para los labradores. Produce que incredulidad.
Así que no viene conexión con el Espíritu Santo ellos. Por lo cual, imposible renovado. ¿Me entiende? ¿Cómo puede ser renovado sin el Espíritu Santo? Por eso los judíos siguen igual que antes. Nacieron un pecador, vive pecando, bajo sujeto a Satanás. Experimentaron todo, pero al final no son de Dios, por lo cual ellos no son nueva criatura, porque ellos no están en Cristo. ¿Me explico? ¿Ellos son salvos o no? No, experimentaron de todo, pero no fueron salvos. ¿Por qué no fueron salvos? No creyeron en el Evangelio de Cristo. Esto era gran lamentación para el apóstol Pablo. Por eso no hay forma de renovación hasta que ellos crean en el Evangelio, dejando creer en el Evangelio verdadero, que es el único poder para nuestra salvación. ¿A quién aplica? A los que creen, sean judíos o gentiles, a todo aplica. Así que rechace ese Evangelio, no cree en el Evangelio, no hay forma de renovación, dice. Por eso ahora Hebreo capítulo 10 también dice, Hebreo capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecaremos voluntariamente. Hebreo capítulo 6 dice recayeron. Aquí dice otra vocabulario, pero explica lo mismo. Si pecaremos voluntariamente, ¿después de qué? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pero pecaremos voluntariamente, ¿qué significa? No creyéremos. ¿Me explico? No queda más sacrificio, porque no hay otro sacrificio para que los que no creen. No existe. Por eso Pablo, ¿verdad? Están hablando problema principal de los hebreos. Todo lo conocen, pero no creen. Porque creen en otra cosa. Por eso ahora, y aquí donde recién vimos, ¿verdad? Segunda Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5. Versículo 13. Esta palabra está dirigida al que creen, ¿verdad? A los que no creen ni entienden esto. Por eso ni se dirigen esta palabra, ¿verdad? Por eso, Segunda Corintios capítulo 5, verso 13 dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, ¿para qué? Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿De qué está hablando? Está hablando del punto de vista de Dios. Verso 14, porque el amor de Cristo, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando San Juan capítulo 3, verso 16. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí? ¿Qué nos constriña? ¿Qué nos constriñe? Pensando esto, dice que si uno murió por todos, está hablando del punto de vista de Dios, ¿verdad? Uno, Cristo murió por todos nosotros, por todo el mundo, ¿verdad? Luego, por la muerte de uno, luego todos murieron. Así Dios considera.
¿Cómo Dios considera? Uno murió, llamado Jesús murió en la cruz, crucificados por todos. Así como Dios lo considera, todos murieron. Pregunto, ¿ustedes murieron o no? ¿Está vivo o muerto? ¿Murieron o no? Oye, ese día de confusión, ¿verdad? Aquí Biblia dice, palabra de Dios dice, ¿verdad? Sí, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Acá dice, murieron, todos murieron. ¿Murieron o no? ¿No? ¿Murieron? Alce la mano. Ok. No murieron, yo no morí. Alce la mano. Soy rebelde. Soy rebelde. Por eso, aquí, por eso es importante, ¿verdad? La fe. La fe es clave. La fe, importantísimo. Primera Pedro, capítulo 1, verso 1, que dice, precisísima fe. La fe. O sea, vamos a viajar un poco aquí. Primera Pedro, un poco busquemos. Sí, el libro Pedro. Sí, segunda Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 1. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 1, yo leo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro, Simón, ¿verdad? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Dice, ¿a quién escribe esta carta? Segunda Pedro, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué? ¿A qué? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe tuya, la fe mía, la fe de ellos, preciosa, igualmente preciosa, no se cambia nada. La fe de los judíos, la fe de los gentiles, igualmente la preciosa. ¿Sí? La fe costarricense, preciosa. La fe de coreano, preciosas. La fe de mujeres, preciosa. La fe de varones, preciosas. No se cambia su precio. Preciosa fe. Esa fe, ¿verdad? Esa fe que no tuvieron hebreos, porque ellos tenían otra fe, creían en otra cosa, en judaísmo, en tradición de hombres, enseñanza humana, doctrina humana. Ellos estaban bien aferrados, aunque ellos vieron de toda esa gloria manifestada por Cristo y por Espíritu Santo, pero ellos final le gustaron, contento, wow, estaba bien emocionado, bien atónito, pero no creyeron. ¿Me explico? Por eso, ellos no pueden, ¿verdad?, profundizar, no pueden crecer más allá. Dice la Biblia así, Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío primeramente, también al griego, porque el evangelio es para todos los que creen. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá, dice. Por la fe. Así que primer fe aceptable ante los ojos de Dios es la fe en el Evangelio. Primer amor con Dios se ocurre por fe en el Evangelio. Por eso esa fe es preciosísima. Esa fe es realmente hermosísima, valiosísima, excelentísima. Sin esa fe, primero uno no puede entender en el reino no puede entrar en el reino de Dios. No pueden disfrutar, ¿verdad?, la vida en Cristo. Así que la vida de nueva criatura. Por la fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por la fe, por fe. Y para fe, dice, para fe. ¿La fe crece o no? Sí. ¿Cuál es primer fe? En el Evangelio. Alguno puede decir, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia. Yo experimentaba muchos milagros, muchas señales y experimentaba mucha manifestación del Espíritu Santo. Todos los judíos pueden contar. Sin primer fe en el Evangelio, esa fe falsa. No vale nada. Recayeron. Porque no tiene ese primer fe. Por eso la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por eso uno cuando tiene fe verdadera en el Evangelio, ¿con qué se engancha? Con la justicia de Dios. ¿Con qué se engancha? Con la santidad de Dios, con perfección de Dios hecha por obra perfecta de Cristo. Cuando uno tiene fe verdadera en su corazón, alcanza a la justicia, la santidad, perfección de Dios. ¿Sí? Pero cuando uno confiesa al final con su propia boca también, ¿quién es usted ante Dios, pecador o justo? Sí, soy justo. Segunda prueba. ¿Quién es más justo, usted o Dios? Obviamente Dios. Entonces ahí se viene pregunta, ¿de quién justicia es usted justo? Ah, sí, por la justicia de Dios. ¿Y qué? Ah, mira, entonces ya la que tengo yo, igual que la de Dios. Ah, soy justo como Dios entonces. ¿Se conecta esto o no? ¿Sí? ¿Somos justos? ¿Sí? ¿Quién es el más justo? ¿Dios o nosotros? Iguales. Por eso, este punto están hablando, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe, no por obra. Ah, Dios es más justo, ¿qué significa? Ah, yo poco menos, yo tengo una justicia menos que la de Dios. Entonces, ¿de quién justicia tiene? Si no es de Dios, su propia justicia. Con su propia justicia puede entrar al cielo. Ahí está equivocado. La justicia de Dios por fe, dice. Si tiene fe en el Evangelio, la justicia de Dios se alcanza. Hebreos capítulo 2, verso 11 dice, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, ¿sí o no? Por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Cristo me llama hermano, ¿por qué? Yo tengo la santidad de Dios. ¿Me explico? Por su obra perfecta, producida. Cristo me dio su santidad, heredándonos también, creo. La santidad, la perfección, la justicia hecha por obra perfecta de Cristo fueron dadas a nosotros, heredadas a nosotros. Cuando Él murió en la cruz. Por eso dice, el que santifica, santificador Cristo, y los que son santificados por el santificador somos nosotros. De uno son todos. ¿De uno quién? Del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo. De uno son todos. Por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Cristo no se llama hermano porque somos santo como Él, justo como Él, perfecto como Él. No por nuestra obra, sino por la fe en el Evangelio de Cristo. Amén.
Hebreo capítulo 1, verso 10, que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, ¿sí o no? Verso 14, Dios nos hizo perfectos. Dios hizo perfecto, dice también. Dios hizo perfectos ¿a quién? A los santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. Pero toda la obra perfecta, ¿verdad? Se heredó a nosotros. Gratuitamente, solo por la fe. ¿A quién da esa bendición enorme? A los que creen. Amén. A los que creen solamente. Por eso esa fe preciosa, igualmente preciosa para todo que la tienen. Esa fe nos da avance para crecer por fe y para fe llegar. Por eso ahora poquito profundicemos, ¿verdad? Por fe somos santos, por fe somos justos, por fe somos perfectos en Cristo, en su evangelio. Pero ahora el Señor quiere mostrar algo más allá. Segunda Corintios, capítulo 5, donde leímos. Segunda Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 14. Sí, yo leo otra vez. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió, ¿para qué? Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello, dice. Tremenda palabra. Solo nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, esa fe. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Señor, amén. Cristo es el Cordero de Dios, me quitó mis pecados, me llevó en la cruz y final murió en la cruz, me salvó, me canceló toda mi deuda. Por la sangre de Jesús somos salvos justos. ¿Creemos esto o no? Primera fe. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Creemos en esto o no? Sí, Señor. Claro, por Adán fuimos pecadores gratuitamente, sin obra. Ahora por Jesucristo, quien murió cargado todo nuestro pecado en la cruz, somos justos, sin obra. Sí, Señor. Amén. ¿Estamos amén en esto, sí o no? Sí. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén, ¿sí o no? Creemos en esto. Tenemos primer fe. Pero aquí están hablando otro nivel. Está hablando más allá, poco más allá. Estamos hablando ahora no solo por fe en el Evangelio, sino para fe. Para fe. Más allá, creciendo por fe, viendo más allá de la revelación de Dios, más allá madura, más madurada todavía. Por eso acá dice, verso 14, si el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, Cristo, por todos nosotros, el mundo entero, y para todos nosotros que somos salvos también, ¿verdad? Luego todos murieron. Este es el punto de vista de Dios, y por todos murió quien Cristo. ¿Para qué? Aquí están hablando para qué. ¿Con qué propósito el uno murió? Para todo, para que murieran todos. ¿Para qué? Los que viven. ¿Qué significa los que viven?
Los que son salvos por la fe. Amén. Pregunto, ¿están vivos o muertos? Vivos. Estoy vivos. Alza la mano. Sí. Estoy muertos. Se confunde mucho, ¿verdad? Uno murió por todo. Todos murieron, dice. Entonces ahora dice, los que viven otra vez, dice, ¿verdad? ¿En qué estoy? Vivo o muerto. Pues acá siempre usted tiene que ver marcación Cristo. Fuera de Cristo todos morimos por Él. Amén. Escuchamos el Evangelio, creemos en el Evangelio, siendo justos, salvos, sellados con el Espíritu Santo. Por Cristo estamos vivos. Eso. Pero fuera de Cristo todos morimos. Dentro de Cristo estamos vivos. Pues ahora el Señor está hablando a los que están vivos en Cristo. Está hablando, Verso 15, por todos murió, para que los que viven, así los que son salvos, los que son justificados, los que son santificados, los que son sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. ¿Quién es aquel que murió y resucitó? Cristo, ¿verdad? Sino para Cristo, quien murió y resucitó por ello, dice. Esto está ya diseñado en nosotros como nueva criatura, como nueva creación, hechura nueva en Cristo. Así que por Espíritu Santo, quien vive en nosotros, por primera fe, ¿verdad? Estamos diseñados no vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, quien murió y resucitó para nosotros. Un día, ¿verdad? Una señora quedó viuda. ¿Por qué? Cuando ella se despertó, su marido quedó muerto. Puede pasar esto, ¿no? Cuando ella se despertó, a la par de ella está muerto su marido. Entonces un llanto. Llora y llora y llora y llora. Si está muerto, ¿qué debe hacer? ¿Debería sepultarlo, sí o no? Pero como que no quiere sepultarlo, lo guardaba a su marido muerto. Entonces siempre vestiéndolo a su marido, ¿verdad? Siempre limpiando con aguas, poniendo en cama. Entonces ella convivía con su marido muerto. Alguna mujer se escapa con su marido vivo también, ¿verdad? En este caso ella tanto amaba a su marido, a un marido muerto está con él, vive. Así ya como más de un mes, ¿verdad? Ella vivía. Pasando un mes que pasa, cuerpo podrido, ya hiede o no, ya huele feo. Ese olor sale fuera de sus apartamentos. Mucha gente duda que pasa en este apartamento. Cada vez que pasamos frente de este apartamento huele muy feo. Por eso ellos llamaron policía. Policía al final se mete adentro de ese apartamento, se ve, ¿verdad? Una mujer con su marido muertos. Ese era, en un tiempo ocurrió, salió en periódico esto. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Ella tiene que soltarlo, tiene que sepultarlos. Por ejemplo, un cristiano, ¿verdad? Hoy en día un cristiano renacido no suelta a su marido muertos. ¿Cuál es su marido muerto? Ustedes mismos. Ustedes mismos. Según el punto de vista de Dios, dice, ustedes ya están muertos, ¿sí o no? Uno murió por todo, luego todos murieron. ¿Sí? Y por todo murió uno, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, dice. Siendo justos, renacidos. Tienen que tener el punto de vista de Dios como realidad.
esencial tiene que tomar en su corazón. Aunque se ve, ¿verdad? Aunque se ve, ustedes están vivos. Si Señor dice que están muertos, están muertos. Amén. Parece que usted es pecador, ¿sí o no? Pero usted siempre confiesa, soy justo por la fe, ¿sí o no? Pasa lo mismo. Está vivo, parece, pero el Señor dice que están muertos, entonces están muertos. El que vive en mí no soy yo, sino Cristo en mí. Por eso Cristo es el que me manda, Cristo es el que me lleva, Cristo es el que me guía, no yo, mi marido muerto, no me influye a mí. ¿Estamos? Por eso ahora, según la voluntad de Dios, que verdad mató a uno llamado Jesús por todos nosotros, para que todos nosotros muriéramos con él, en él. Cuando nosotros ya estamos ya resucitados por él, no más vivir para nosotros, ¿verdad? Como un marido, un hombre muertos, sino el que murió y resucitó, ¿verdad? Por nosotros. Ese propósito tiene que estar bien claro. Por eso nuestra decisión, nuestros sacrificios, nuestros tiempos, nuestros cuerpos, nuestra salud, todo lo que el Señor nos ha permitido a nosotros, que para que administremos de todos, tenemos que entender bien para dónde, para quién estoy usando. ¿Para mí? Ya uno que está muerto total y podrido, o para Cristo. Tenemos que pensar. Mi decisión, ¿para quién es esto? Mi plan, ¿para quién es esto? Mi sacrificio, ¿para quién? ¿Para mí o para Cristo? ¿Estamos? En esto, ¿verdad? Uno tiene que estar bien, pero bien claro. Cuando usted toma una decisión, un plan, no para sí, que ya está muerto, ¿verdad? Sino para Cristo. Usted camina por la fe, porque esto es lo que Dios quiere. Por eso yo quiero esto. Ustedes saben que pueden ver. Ahí Espíritu Santo manifiesta sin cesar en su vida. Ustedes cuando aún siendo justos vive muy aburridos. Aún siendo justos vive muy débiles. Aún siendo justos vive muy, ¿verdad? Tristes. Aún siendo justo renacido, ¿verdad? Teniendo esa primer fe en el Evangelio, pero vive muy débiles. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué pasa eso? En este punto está confuso. Aún uno vive para sí. Uno habla para sí. Planea para sí. Decide alguna decisión para sí mismo, no contando de Cristo. ¿Me explico? Por eso, aún siendo cristianos, pueden vivir débiles, tristes y desviados y amargados puede ser. Porque el Espíritu Santo está súper entristecidos por ver mal vida. ¿Me explico? Cristo nos prometió aquí, San Juan capítulo 14, el libro San Juan capítulo 14. El libro San Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y ¿qué dice? Manifestaré a él, dice. ¿A quién Dios promete manifestarse? Al que me ama. El que me ama, ¿cómo hace? ¿Cómo vive? El que me ama guarda mis mandamientos. Los mandamientos de Dios dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Recién vimos,
uno murió. Si uno murió por todos, y todos murieron. Por todos murió, ¿verdad? ¿Para qué? Los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Es el mandamiento de Dios o no? Así Dios dice. Entonces, uno que verdad es que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Ah, sí, Señor, me considera que estoy muerto. No quiere que yo viva para mí, según mis deseos, según deseo de la carne, según deseo de los ojos, según deseo de vanagloria. No vivan para mí yo, sino para Cristo, quien murió y resucitó por mí. Sí, Señor. Uno cambia chip, ¿sí o no? Cambia su mente. Antes de decisión, antes de caminar, antes de trabajar, antes de hacer nada, antes de ni hablar, antes de ni planear nada. Primero sentado, pregunta ante Dios, Señor, ¿qué quiere que yo te haga? Esto y otro. Señor, yo pienso esto, pero tu palabra me dice esto. Yo quiero orar lo que yo quiero, según lo que tú quieres, yo quiero servir. Ahora no quiero vivir para mí, sino para ti. El que me compró con tu sangre, tú eres mi Señor. Yo no más para vivir para mí, sino para ti. Amén. Ahí está la actitud y la acción de nueva criatura en Cristo. ¿Quién es el nueva criatura? El que está en Cristo Jesús. ¿Quién es el que está en Cristo Jesús? El que está limpio, libre del pecado y sellado con el Espíritu Santo. Como dice Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ellos son nueva criatura. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos son salvos. Ellos son nueva criatura. Ellos son los que están en Cristo Jesús. Por eso ellos no viven por la vista, sino por la fe. ¿Sí? Rebeca hizo a su hijo Jacob, Esaú. ¿Sí o no? Cuando padre Isaac mandó a su hijo Esaú, ¿verdad? Que vayas, me traiga, ¿verdad? Guisado que me gusta con tu casado. Sí, padre. Entonces, cuando cuando Esaú se fue, ¿verdad? Para cazar animal y traer quiso ante su papá. Madre escuchó de todos. Madre sabe a quién cae. Debe caer la bendición de Dios al menor. Ella ya había oído la voz de Dios, la revelación de Dios. Por eso ella cambia a Jacob en Esaú. Ella mata corderito que trajo, ¿verdad? Jacob. Quita cuero, preparando quiso y pone ya bien cocido y vino. Y con ese cuero, ¿verdad? Con ese cuero tapa toda parte del lampiño. ¿Por qué? Esaú velloso, Jacob lampiño. Lampiño, ¿eh? Piel, ¿verdad? Bien lisa, ¿verdad? Entonces ahí están poniendo cuero de cabro. ¿Quién mató, verdad? Rebeca. Y después poniendo sobre su brazo, dando, ¿verdad? Quiso y vino y lléveselo a tu papá. Y vestiéndolo, ¿verdad? A Jacob en vestidura de Esaú. Así que Rebeca hizo a Jacob en Esaú. ¿Me explico? Entonces, Jacob fue transformado por madre. Tiene que ir a su padre Isaac. ¿Cómo? ¿Esaú o Jacob? ¿Cómo? Esaú. ¿Jacob es Esaú o no? Parece que no, ¿verdad? Pero la madre Rebeca lo hizo Esaú. Entonces tiene que ir por la fe como Esaú. Toca la puerta. Puerta de la casa de papá, cuarto de papá. Se oye la voz. ¿Quién es? ¿Cómo debe decir? ¿Quién eres tú? Soy Jacob, maldición. ¿Cómo debe responder? Soy Esaú. Jacob ahora por la fe, según obra hecha por su madre Rebeca, tiene que responder por la fe. ¿Quién eres tú? Esaú. Pase adelante. Papá, ¿verdad? Digo, pase adelante. Entró.
poniendo quiso, vino y todo. Entonces papá escuchó algo, ¿verdad? Raro, ¿no? La voz de Jacob. Aunque yo soy ciego, pero yo oigo bien. ¿Qué eres tú? Dígame de nuevo, ¿Esaú o Jacob? Esaú. ¿Sí o no? Venga, yo te voy a palpar. ¿Palpando qué? Ah, mira, la voz de Jacob. Pero su cuerpo, todo ese Esaú, ¿verdad? Pelloso. Mamá, papá, sin hablar más, comió bien, tomó bien y bendijo a Jacob, ¿sí o no? Eso se llama la fe. Jacob avanzó al padre Isaac por la fe, no por su vista, no por su experiencia, sino por la fe en la palabra de madre. Rebeca, vete Jacob a tu papá para que tú seas bendecido, tu papá que bendiga a ti. Yo te hice Esaú, en el nombre de Esaú tú vas, por la fe. Por eso por fe contestaba, ¿quién eres tú? Esaú. Amén. Bendición cayó sobre Jacob. Yo pregunto a ustedes, ¿están vivos o muertos? ¿Vivos o muertos? Jacob o Esaú. ¿Quién eres tú? ¿Jacob o Esaú? Esaú. ¿Están vivos o muertos? Muertos ya por Cristo. Amén. Juntamente con Cristo murieron. Juntamente con Cristo fueron resucitados. Amén. ¿Están vivos en Cristo o no? ¿Quién vive? ¿Ustedes viven o Cristo vive? Cristo vive. Amén. Entonces, ¿para quién vive? ¿Para Cristo o para ustedes? Para Cristo. Aún vivir ustedes para sí mismo es vivir para este marido muerto. Total equivocado. Amén. Ya Dios ve que están muertos ustedes totalmente. Están sepultados ya. ¿Fueron bautizados ya o no? Totalmente sepultados. Vivir para sí. Ese es total engaño del diablo. Amén. Sí. Por eso ahora, como tal, nueva criatura somos, estamos listos, como Esaú vivir. Ya mi ser muerto. Cristo vive en mí. Amén. Por eso, Gálatas capítulo 2, verso 20, ¿qué dice? Juntamente con Cristo estoy muerto. El que vive en mí no soy yo, sino Cristo en mí. ¿Quién es el que me manda? Cristo. ¿Con qué? Con su palabra. Amén. No más su deseo, no su pensamiento, sino la palabra de Dios. Los mandamientos de Cristo mandan a ustedes. Pues en este seminario vamos a compartir bien detalladamente cómo vivir por la fe. Ahora ya no solo por fe, por el evangelio, sino para fe. Cómo llegar para fe. Sobre este punto, bien profundamente y detalladamente vamos a hablar. Amén. Hoy hasta aquí, oremos.